Este es el rumbo de la tarde, toque de queda de 4 a 5. Llega la inclusión, señores. El objetivo desde que se creó esta sección aquí en el rumbo de la tarde es demostrar que cuando se quiere se puede. Ella es parte de eso. Querer es poder. Y ella se identifica mucho por eso. Y Belice Villavicencio con nosotros, psicóloga industrial, egresada de la Escuela Nacional de Ciegos, egresada de la Universidad del Caribe, con una maestría también, señores. Y la verdad es que esta chica es fenomenal. Bienvenida, Ibelice. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, David. Gracias a todas las personas que componen este espacio. Para mí placer, un privilegio poder estar con ustedes en la tarde Un de hoy. placer, dama. Mi nombre es Miguel Guerrero. Estamos Y el mío Valentín Medrano Peña. Ahora entiendo. Ibelice, eres de Higüey, Sí. eres higüeyana. Vienes desde muy lejos, desde que iniciaste la Escuela Nacional de Ciegos, que fue un internado, el cual tuve el honor de compartir allá contigo. Pues tus sueños eran estudiar, ser toda una profesional. ¿Qué tan difícil ha sido lograr ese sueño? Bueno, lo logramos. Sí, con mucho esfuerzo. Es difícil, pero es muy importante cuando uno cuenta con el apoyo familiar. Muchas personas con discapacidad hoy no logran sus sueños porque no cuentan con ese apoyo de la familia, apoyo que muchas veces no se da por el tema del desconocimiento de que los padres le nace un hijo con discapacidad y no saben qué hacer. Entran en una situación de duelo y hacen muchas cosas de la forma inadecuada, incluso por un tema cultural. La cultura es un monstruo, de verdad, que limita mucho el tema de la inclusión y que las personas con discapacidad pues puedan lograr lo que se proponen, David. Ha sido bien difícil por las diferentes barreras. Ahorita el señor Miguel comentaba yo soy Miguel Guerrero. Ella esas sabe. vicisitudes que enfrenta la persona con discapacidad que se traducen en barreras que pueden ser físicas, o sea, barreras estructurales o barreras de comunicación para la persona sorda y principalmente barreras de actitud. Las personas ciegas enfrentan muchas barreras en cuanto al acceso de la información y todo ese tema, David, que uno encuentra en la calle. Yo quiero preguntarle algo. Sí. ¿Cuánto suele durar un duelo en una familia a partir del reconocimiento y aceptación de la realidad de que le nació un niño con discapacidad? ¿Cuánto puede durar ese duelo y cómo se puede salir del mismo? Bueno, es que si ellos, no lo reconocen, no van a tratar ese duelo. O sea, que muchas veces se necesita acompañamiento profesional, psicológico, ¿verdad que sí? Y la familia desconocen que necesitan atravesar un proceso de duelo, no se dan la oportunidad de vivirlo y puede que nunca salgan de ahí y nunca terminen aceptando la condición de discapacidad que tiene su hijo y quieran incluso transformarlo, quitar la condición que tiene el niño. Y la condición no la podemos quitar. ¿Qué es lo que podemos quitar? Yo soy David. Las barreras que hay en el entorno. Yo soy David Vázquez y le pregunto, en ese caso, ¿la discapacidad sería de las personas con duelo? No. Porque en el fondo ellos no reconocen, como pasó con el caso de ustedes, los potenciales que tienen y la posibilidad de hacer nacer de esa persona con discapacidad personas tan brillantes como lo son ustedes. Y me refiero, perdón, habla David Vázquez. Respóndeme, por favor. Bueno, no es la discapacidad no es de la persona con el duelo. La persona con el duelo está enfrentando una situación, ¿verdad? Que puede ser traumatizante porque de repente está esperando un niño que no es el que llegó y que ellos no, o sea, ¿por qué no es de la persona que tiene el duelo? Porque la discapacidad, según lo define la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, o sea, es aquella persona que tiene una condición o una deficiencia que puede ser física, sensorial, mental o intelectual a largo plazo, que cuando esa persona se enfrenta con barreras no puede participar como cualquier otra. Entonces la persona que tiene el duelo no tiene ninguna deficiencia. Entonces es el padre de un niño que sí tiene una deficiencia y que ese niño interactúa con muchas barreras que le afecta a la familia, le afecta a todo ese sistema, sí, pero al fin y al cabo no, los padres no son los que tienen la diferencia. En países como el nuestro, uno de los grandes problemas que atraviesan o que sufren las personas que no tienen mucha capacidad económica es la falta, por ejemplo, de acceso
a una educación de calidad. Primero por la deficiencia de libros, no hay libros. No hay libros en sistema braille muchas veces. Exactamente, y en el caso de ustedes, por ejemplo, la situación es peor, Sí. porque es muy difícil encontrar en ciertas especialidades, incluso en cultura general, libros en braille. ¿Cómo ustedes superaron esa dificultad y esa insuficiencia? Bueno, muy buena pregunta, así como todas las demás. Eso es muy importante porque en el tiempo que yo estudié, teníamos que buscar personas, yo decía, unos ojos que me quieran leer este libro, ¿verdad? Que me quieran leer para yo grabarlo, después ponerme a escuchar esa grabación, que a veces hasta me dormía escuchando a una gente, ¿verdad? Y así fuimos estudiando. Wow. La tecnología ha sido fundamental en el desarrollo de la persona con discapacidad. Claro, en el tiempo que yo estudié, que utilizaba sistema braille y que buscábamos personas para que nos lean, eso funcionó y qué bueno que contábamos con eso. Pero hoy en día tenemos la tecnología que a la computadora le instalamos software que nos sirven de lectores de pantalla y así pues los libros, ya tenemos muchos libros digitales, o si yo tengo un libro impreso, lo escaneo, alguna información que necesite, y pues así también vamos adquiriendo la información. Pero en los tiempos atrás era muy difícil, los profesores tenían que, los exámenes eran orales, mientras que ustedes se tomaban su tiempo de analizar, borrar, nosotros teníamos que responderle al profesor ahí mismo, y eso es bastante complicado. Bueno, yo también pasé por exámenes orales en la universidad. Incluso tú tenías que meter la mano en una funda y sacar un tema. Y había que estar bien preparado. Bien preparado. Y esa era nuestra realidad. Ahora, uno de los grandes problemas que tiene el sistema educativo, perdóname, Valentín. No, tranquilo. Es la deserción, que se da en todos los niveles del sistema. Sí. En la primaria, en la secundaria, en la universidad. Supongo que en la población discapacitada esa deserción debe ser muy alta, porque ante todas esas limitaciones la gente se desespera, se frustra y abandona eso. Por lo regular hay deserción del estudiante con discapacidad y de quien lo acompaña muchas veces. Exactamente, Claro, sí, claro. que sí. Sí, es muy alta y no solo no solo se deserta, sino que muchas veces no puedo acceder ni una primera vez porque hay barrera física, porque en el centro educativo quien dirige te dice, ay no, aquí no puedo aceptar, yo no puedo aceptar ese niño, señora, porque aquí no estamos preparados. Y es verdad, puede que el centro no esté preparado, pero mientras tanto ese niño tiene un derecho a la educación que no puede ejercerlo. O sea, es una realidad bastante difícil y sí, muchas veces hay que desertar porque la discapacidad yo no solo nazco con ella, sino que también la adquiero. Imagínense que yo a mis 18 años adquirí una discapacidad, estoy estudiando una carrera, por todo ese proceso médico que implica yo, o sea, tuve un accidente, ahora me amputaron la pierna, yo tengo que recuperarme, puede que yo ni vuelva a la universidad o no vuelvo también porque yo no he aceptado mi condición, yo no quiero salir de mi casa y ya ahora en la universidad en la clase en un tercer piso que le imparten y ya yo no puedo subir. O sea, son muchos factores que inciden para que se dé Tú te graduaste en Unicaribe. ¿Hay ascensores ahí para los estudiantes? Sí, Unicaribe es una universidad bastante accesible. Cuenta con diferentes aspectos de accesibilidad. Incluso en el tiempo que yo estaba, instalaron software en las computadoras para que la persona con discapacidad visual pues puedan, si tenían que hacer alguna tarea o algo, desde siempre han estado muy motivados. Y Belice, saliste de la Escuela Nacional de Ciegos, te integraste a una escuela común allá en Higüey, pero luego retornas aquí a la capital a hacer tus sueños realidad. Eres toda una profesional. Pero, ¿qué tan difícil fue eso? Cuéntame a ver. Sí, muy difícil porque lo primero es que hay que enfrentarse con que la familia no te quiere dejar salir de la casa, ¿verdad, David? Sí, claro. Entonces, y venir a esta ciudad, yo no tengo ningún familiar aquí, entonces uno no ve. Yo en ese tiempo sí tenía una amiga que me apoyó bastante. Ida de tiempo, Sí, nuestra amiga Yudelka. Así es, y por ella se me hizo un poco más fácil que incluso no salía sola a la calle ella, pero sin embargo con mi amiga fue que yo aprendí a caminar en Santo Ella no Domingo. salía sola, pero te daba una me ruta. daba las indicaciones y así aprendí. Era Entonces, evidente, ella, Yudelka. no, Ciega ella también. era una persona Oh. ciega también. Entonces, David fue bastante difícil por diferentes barreras, barreras económicas,
y el tema del estigma, de la discriminación. Yo recuerdo que un día estaba en la universidad, en el parqueo, estaba entrando y viene una señora en su carro y bueno, parece que yo estaba, no sé, en el medio y me dice, baja su cristal y dice, oye, ¿y qué tú haces aquí en el medio? Tú deberías de estar en tu casa. O sea, o que te encuentras con profesores que te dicen, ¿y qué tú haces estudiando psicología? Tú no vas a poder ejercer, que no sé qué. O sea, y esos comentarios que parecen sencillos, te marcan Claro. y te hacen como que, ¿verdad? ¿Te encontraste con Cuestionar. profesores Esa es una Sí. modalidad de violencia. Eso es violencia. Eso es bullying. Y Sí, esta sí. violencia No es no bullying que se llaman. da, Sí. es de bullying, violencia no se da porque no es que somos malos, no es que somos tan insensibles, es que desconocemos. Y como yo dije al principio, la cultura como que nos arrastra y sencillamente nosotros actuamos de acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de la ¿Te la vida. pusieron difícil algunos profesores? Sí, por supuesto, porque había materias que ciertamente eran complicadas, por ejemplo, el tema de la psicometría, esas pruebas, ¿verdad? Sí. Que a veces necesitamos apoyo de otra persona para la interpretación. Ya ahora muchas están en formato digital, que uno mismo puede, ¿verdad?, poder manipularlas, pero en ese tiempo, hablando del año 2003, 2004, por ahí, no había tanto avance en la tecnología. Y los Valentín, gráficos, ¿cómo encaraban ustedes el problema de los gráficos? por ejemplo? Es difícil, había que Con buscar, ayuda de terceros. había que Sí. buscar ojos. Valentín, Por ejemplo, la estadística y todo eso, había que buscar Valentín, mucho que- es apoyo. bueno decirle a Valentín y a A don mí. Miguel Guerrero Que que Ibelice es encargada del Departamento de Sensibilización allá en el Consejo el Nacional de la Consejo. Discapacidad CONADIS. Así Cuéntanos sobre esa experiencia, Ibelice. Ay, sí, David, así es. Hoy estoy en el Consejo Nacional de Discapacidad, pero sí quiero resaltar que mi primer trabajo fue en la Fundación Dominicana de Ciegos, donde aprendí muchísimo, una institución de personas con discapacidad. Hoy estoy en el CONADI, que es el organismo rector en materia de discapacidad en la República Dominicana, y ahí estoy coordinando la división de sensibilización. ¿Y esa experiencia? Y ha sido grandiosa para mí, así. Ustedes saben cuando, o sea, como se dice, qué bien es cuando lo que tú haces te gusta. Mi trabajo a mí me gusta, me encanta, porque no solo me gano el dinerito lo necesito, ¿verdad, David? Sí, claro. Pero lo más gratificante es cuando tú puedes como dejar algo de ti a una sociedad que tanto lo necesita. Qué bueno es cuando podemos impactar de forma positiva con lo que Dios nos permite hacer. Tú Yo sensibiliza tengo a los una pregunta, empresarios. Perdón, David. Sí. El ascenso es muy difícil. Por ejemplo, se le da oportunidad a un invidente, ¿no? A ocupar una posición, pero normalmente se queda ahí por el resto de Puede su vida que se quede y no ahí. se le reconoce Su su ¿verdad? derecho ni se evalúa su trabajo, ¿no? Muchas veces están en puestos sobrevaluados, con capacidad mucho más, porque a veces están tomando un teléfono. Va a depender del nivel de sensibilización y de concientización que tengan quienes dirigen la empresa o sus encargados en ese momento. En mi caso sí, he podido ir ascendiendo. Yo entré como auxiliar de un departamento del de inclusión laboral, después pasé a ser analista, después coordinadora de ese mismo departamento y ahora pues estoy como encargada del departamento de la división de sensibilización, que ahí nosotros lo que hacemos es impartir talleres sobre discapacidad y el reconocimiento que estas personas tienen, haciendo un poco de conciencia A los empresarios. a las empresas, a las instituciones del Estado, a las academias, a SFL, a quien nos solicite, porque no va a existir cambio en la sociedad si nuestra mentalidad no cambia. De nada vale que existan adecuaciones a nivel físico, si al fin y al cabo nosotros seguimos pensando que la persona con discapacidad es el pobrecito, es el que no puede hacer nada, es Sí, el pero cieguito, en este es país el no, en inválido. este país nosotros tenemos un presidente importante, nosotros tuvimos un presidente ciego. Por sí, pero se nos olvida. Se nos olvida muchas veces y cuando veo a una persona con discapacidad, la discrimino. Todavía y hemos aquí- tenido otro presidente más ciego todavía, pero Sí, pero Valentín, todavía sí. lamentablemente la Bueno, sociedad tiene el estigma tuvimos- sí, de que lamentablemente una persona con algún tipo de discapacidad es una persona pedigüeña. Y eso es lo que Sí. tratamos en este programa, de que las personas se sensibilicen en cuanto a eso, porque aquí semanalmente yo traigo siempre un invitado de renombre que ha luchado contra las barreras que le pone la sociedad y ha demostrado que cuando se quiere se puede. Y Belice es ese ejemplo de eso. Claro, gracias. ¿usted Y nació sí, así? Sí, yo nací con una condición visual y nada,
en ese tiempo uno no entendía, ¿verdad? Pero lo importante es saber que lo difícil no es la condición per se, es lo difícil es cuando yo intento hacer algo, cuando yo intento estudiar, cuando yo voy a solicitar un trabajo y no me dan el trabajo porque yo tengo esa condición. O sea, si aquí estuviese todo regularizado, donde todas las personas, sin importar la condición que tenga, pueda tener acceso, pues no existiera tal situación. Lo que sucede es que vivimos en una sociedad, vivimos aquí en un país, y así hay muchos países que se le olvidó que hay gente que no ve, que no escucha, que no camina, y diseñaron pensando como en lo que ven, en lo que escuchan, y este grupo de gente que tiene alguna condición de discapacidad, como es minoría, pues se nos quedó fuera y tiene tanta dificultad, y eso es lo difícil realmente. Eres egresada de la Universidad Iberoamericana y también de la Universidad, se me olvida de Salamanca. De Salamanca, una sí. especialidad. Háblame de eso. Bueno. Salamanca no es un reptil. Una gran universidad. Es una universidad. La Salamanqueja. Que gracias. Ahí es el rector, el insigne rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno. Bueno. Sí, pero eso no fue ahora, no se preocupe. Eso fue antes, eso fue en la guerra. Pues mira, David, sí, gracias. La misma tecnología nos permitió hacer una maestría, una especialidad aquí en UNIBE con doble titulación, también avalada por la Universidad de Salamanca, y una maestría en modalidad virtual, casi en el 70%, donde profesores de esa universidad pues nos impartían las clases. Hace poquito que tuve la oportunidad de cursar esos estudios, y la idea es un poco también, porque es en crisis y trauma, un poco poder apoyar a las personas con discapacidad al momento que reciben esta noticia de que ahora tienen discapacidad producto de un accidente, o poder apoyar a esos padres cuando le nace un hijo con discapacidad, un poco a enfrentar esos duelos. Y es como mi finalidad con estos estudios, al fin y al cabo, seguir apoyando a la población de personas con discapacidad. Una pregunta, ¿el sentido del humor va incluido? Porque la gente no sabe que estas personas que están aquí tan maravillosas, que tienen una discapacidad visual ambos. Que deberían estar amargados, ¿no? No. La calidad del sentido del humor que tienen. David, ¿dónde es que tú vas? ¿Dónde es que yo vivo? Yo quiero vivir en Buenavista, aunque sea ciego. ¿Y por qué no en otro lugar? Si no fuera en Buenavista, ¿dónde tú quieres vivir? Bellavista. En Bellavista o en Los Tres Ojos. Está bueno eso. Me dice que usted vive en Bellavista. Sí, me tocó una vez, ahora no. Dicotómico. Pero el sentido del humor va a ser fundamental, señores, porque, no sé, cuando encaramos de una forma positiva la realidad de la vida, creo que vamos a encontrar mejores estrategias, vamos a tener como un mejor manejo y control de la situación que nosotros estamos enfrentando en el momento. El estado de ánimo es determinante en una persona, o sea, y nos permite actuar de tal o cual forma. Y creo que eso es algo muy, muy bueno que tiene la persona con discapacidad, que ya no viven con el lloriqueo porque ahora no veo, sino que vamos a ver la realidad de una forma distinta. Estamos avanzando en cuestión de la discapacidad. Estamos avanzando. Antes este tema tan siquiera se hablaba. Antes no te hablaban de personas con discapacidad. Antes te decían el ciego, la ciega, el minusválido, el inválido. Antes había menos personas incluidas en espacios laborales. Pocas personas llegaban a lograr una carrera. ¿Es discriminatorio decir el ciego? Sí, porque realmente la persona tiene su nombre. No, me refiero a llamarle a la condición, no a la persona. A la persona no, a la persona tiene su nombre. Yo me refiero, por ejemplo, cuando yo dije del juez Job García, mencioné su nombre, y dije, el juez Job García es ciego e imparte justicia ciega. ¿Estuvo mal empleado? ¿Hubo discriminación en el abordaje? No, ya usted dijo el juez Job García. Tal vez sería mejor decir, bueno, el señor juez García, que es una persona ciega, ahí está o con discapacidad visual, también sí, puede pero ser. también decir persona ciega es correcto. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la construcción, vamos a decir gramatical, bueno, de la expresión, sí.
hay una expresión viejísima, antiquísima, de establecer como la buena justicia aquella que se imparte con ceguera. La justicia sí, ciega, se llama. sí. Aquí la justicia es ciega, y cuando la justicia es ciega, la justicia es No, buena. Es en sinónimo ese de, caso eso está bien de bonomía, empleado, claro. o de bondad, de buena justicia. Sí, sí, Bueno, usted nació así, ciega. ¿Dónde fueron sus primeros años de estudio? Bueno, en la Escuela Nacional de Ciegos. Ahí aquí fue en el Santo ABC, el Domingo. ABC fue ahí. El ABC, y mire, entré con sobriedad a la escuela, precisamente porque desconocía. Perdón, ¿con sobriedad o con sobredad? ¿Cómo fue? Sobreedad, Ah, ok. sobreedad. Sí, que verdad, gracias. Es importante ese punto. Entré de 11 años, todavía sin saber ni escribir ni la A, no sabía nada. ¿Por qué? Porque no habíamos tenido la oportunidad de ir a una escuela, desconocíamos que existía la Escuela de Ciegos. Y sí, me tocó cursar aquí en la Escuela Nacional de Ciegos, que correspondía a educación especial, y ya luego pasó a una escuela regular, entonces, en mi pueblo, en Higüey. Ya crearon un sistema desde el punto de vista tecnológico donde los escritos normales, tradicionales, digitales se puedan construir en braille. ¿Alguna impresora digital? Hay impresora braille. Impresora braille ahí. Ajá, sí, tenemos lugares como la Fundación de Ciegos y el Centro de Recursos para la Discapacidad Visual que cuentan con impresoras en braille, el Centro de Recursos para hacerle los libros de texto. Y a también los está niños que están en el la Tratado de escuela. Marrakech. Exactamente, donde ahí se supone que podemos compartir libros. El entre Tratado de países. Marrakech, ¿qué es Sí, eso? eso es que nosotros ya aquí podemos transcribir los libros en letras normales, pues lo podemos traducir también al sistema braille. O que eso- escanearlos. o escanearlos. Eso no se ha podido realizar y eso se aprobó, el Tratado de Marrakech. El braille, gracias a Dios, es todo un éxito, aunque ahora con las computadoras se ha podido desplazar un poquito el braille, pero nunca pasará de moda. No, es así. No vamos a dejar de ver braille, como tampoco dejaremos de ver libros. No, Libros En tinta, ¿verdad? O sea, en papel, impreso. Exactamente. Eso es así. Y que el braille es la forma de poder alfabetizar a un niño con discapacidad visual. No alfabetizamos con la computadora. Reitérenos su especialidad. Intervención en crisis y trauma. Intervención en crisis y trauma. Ajá. ¿Y usted ha trabajado esa área? No, aún no. Estoy recién terminando. ¿Y a qué va abocado esa intervención? ¿Cuál es su campo en términos específicos? ¿Qué problema trata de resolver? Bueno, abarca más la psicología a nivel clínico, el tema, bueno, ya ahorita dije, traumas psicológicos, por ejemplo, por pérdida de alguna extremidad, o por quedar con cualquier otra condición de discapacidad. Se vive trauma por separación de las parejas, traumas por abuso sexual, por ejemplo, de niños, etcétera. Hay muchas situaciones que pueden generar esos traumas en una persona. Y Belice, nosotros de verdad que te agradecemos infinitamente el que hayas aceptado esta invitación, que hace mucho tiempo estaba detrás de ti para que vinieras a este espacio, porque la verdad es que tú has engalanado esta cabina. Gracias, David. La que está agradecida en esta tarde con ustedes soy yo, por permitirme este espacio, ¿verdad? De poder un poquito compartir y arrojar un poquito de luz a la población respecto a los temas de discapacidad, y permítanme felicitarles por generar este espacio de inclusión, ¿verdad? Don Miguel y David, Valentín. Valentín, el que está allí ese. Y David. Antes de que David se despida, eso de arrojar luz es otro chiste, ¿verdad? No, eso es verdad, porque la luz, o sea, solemos utilizar ese término para como aclarecer nuestros pensamientos, ¿verdad? Y me refiero un poquito a eso, pero puede ser un chiste. Esto es de verdad que es significativamente importante, magnífica la oportunidad que se nos brinda de compartir con personas como ustedes, porque como les dije, uno se da el lujo de chistear con cosas que tradicionalmente están vedadas, sí, pero lo hace porque fuera de cabina se produjeron todas estas circunstancias y uno se da cuenta de los grandes seres humanos que tenemos alrededor. Lo dicho por don Miguel está suscrito por todo el equipo y bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Tratar de ampliar esta inclusión de David y que no se quede en una cabina de radio y que igual que se radia a través de las ondas hercianas,
pues también que radien los corazones de cada uno de los dominicanos, haciéndolos un poquito cada vez más inclusivos. Adelante, David. A ustedes continúen con los poderosos. Buen fin de semana, un feliz resto de la tarde. Gracias por la sintonía.